Hola, bienvenidos a la sesión de resolución de ejercicios de la aplicación Matemáticas y Física Media Superior con el tema áreas bajo la curva integral de phi. Iniciamos con la primera pregunta del bloque, número 68. Determinar el área comprendida entre las gráficas de las funciones y igual a 2x cuadrada más 4 y y igual a 134 en el intervalo 1,8. Iniciamos poniendo los datos. En este caso tenemos nuestras funciones que son y igual a 2x cuadrada más 4 y y igual a 134. La fórmula, como hemos venido usando, es la integral de g de x en el intervalo de a b menos la integral de f de x en el mismo intervalo, es decir, de a b. Vamos a pasar entonces a la sustitución. Para ello voy a poner este signo negativo que las está separando en rojo para que lo podamos ir siguiendo a lo largo del desarrollo. Y hay que tomar en cuenta aquí varias cosas. Primero, los intervalos. Aquí están los intervalos a, que en este caso corresponden a la primera parte del intervalo que tengo marcado. Y aquí los intervalos de b, pues también a la segunda parte. Se van a repetir en estos puntos independientemente de los valores que aparezcan acá. Bien, como vemos necesitamos f y g, y como ya dijimos anteriormente podemos asignarlos indistintamente. Sencillamente la única diferencia es que podría darnos negativo un resultado y no pasa nada, solo se le cambia el signo. Bien, entonces iniciamos poniendo la integral de g de x. Entonces en este caso es la integral de 134 diferencial de x en el intervalo que va a ir desde 1 hasta 8. Es lo que vamos a tener acá. Y a esto le vamos a restar la integral. En este caso va a ser df, es decir, 2x cuadrada más 4 diferencial de x en el mismo intervalo, es decir, de 1 hasta 8. Bien, ya que tenemos esto, entonces resolvemos la integral. En este caso, como vemos, pues sencillamente se le agrega una x y se evalúa en el mismo intervalo, es decir, desde 1 a 8. Y a esto le vamos a restar la integral de esto. Como sabemos, esta x que tiene cuadrado se le suma 1, de modo que me queda al cubo, y este mismo número que encontré lo pongo dividiendo. De modo que esta es la integral de este primer término. Pero aquí tenemos con dos términos. Entonces seguimos con el otro más, y este 4, al igual que en el caso anterior, como no tiene x, pues sencillamente se le agrega. Y esto se va a evaluar en el mismo intervalo, es decir, de 1 hasta 8. Recordemos que a partir de aquí lo que vamos a ir haciendo es desarrollarlo de manera separada para poder encontrar de mejor manera el resultado. Es decir, yo aquí voy a conservar este signo negativo para ver qué es la última resta que yo voy a hacer, pero no olvidando que aquí va a haber también algunas restas implícitas. Entonces procedemos a realizarlo. Recordemos, la sustitución es este número y en lugar de la x vamos a poner los números respectivos que aparezcan acá. En este caso es 134x, es decir, con esto que aparece aquí, menos, porque es un único término, 134x. En este caso va a aparecer el último valor del intervalo, es decir, 8, y en el otro caso va a aparecer 1. Y aquí recordemos que va a ir el otro signo negativo. De momento no lo voy a escribir, solo voy a desarrollar esta parte de esta integral y después continuaré con esto para que se vea el proceso claro de qué corresponde a cada uno de los elementos que aparecen aquí en la integral. Entonces ahorita sencillamente marcar este signo menos y no voy a poner nada más. Bien, entonces tenemos que ver cómo queda evaluada, es decir, 134 por 8 me da un valor de 1072, es decir, aquí es 1072 menos este valor, 134 por 1, me da lo mismo. De modo que hay que restar mi resultado 1072 menos 134. Y este número me da 938. Entonces, este 938, pues son unidades cuadradas, es el resultado únicamente de esta integral. Entonces, ya lo encontramos. Nuevamente tenemos la integral, la resolvemos, evaluamos, en lugar de la x ponemos los valores del intervalo, que es el valor del intervalo mayor menos el valor del intervalo menor, hacemos las operaciones y hacemos la última resta. En este caso, esto que hice fue únicamente el resultado de esta primera integral, pero como vemos tenemos otra.
Entonces lo que tenemos que hacer es lo mismo. Vamos a evaluar, es al igual como en el caso de acá. Es decir, 2x cúbica entre 3 más 4x. Pero ¿cuál va a ser la diferencia? Que en este caso, como son dos términos, tengo que poner la función completamente para un término, es decir, para el de 8, y luego nuevamente esto mismo, 2x cúbica entre 3 más 4 para el otro término. Formalmente aquí iría esto entre paréntesis, pero ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a ir asignando colores a cada una de las primeras partes. Por ejemplo, en este caso vamos a decir que la primera parte del 8 pues es esto, y le quitamos la parte naranja. Entonces en este caso pues no hay ningún problema, podemos dejarlo así. Pero en este caso, ¿qué va a ser? Pues que nuevamente tenemos aquí la parte del 8, pero como son dos términos, me queda aquí lo azul y después esto en naranja. Recordemos que este signo menos yo no voy a realizar esta operación hasta el final. Así que bueno, procedemos entonces a sustituir. En este caso tenemos aquí 8 y nuevamente 8, porque recordemos que aquí es el 8 evaluado en esta función, pero como aparecen dos términos de x, pues en los dos se pone. Y lo mismo sucede para el valor aquí de 1. De modo que voy a resolver estas dos partes. Bien, entonces como voy viendo, pues voy a tener una parte para esto azul y otra parte para lo naranja. Procedo a hacer las operaciones. En este caso 8 al cubo es 8 por 8 por 8. Es 8 al cubo multiplicado por 2 y luego dividido entre 3. Y a todo esto le voy a sumar 4 por 8. De modo que el resultado que va a tener aquí es 373.3. Y esto nuevamente es el resultado de evaluar 8 en la función que obtuve después de integrar. Luego sigue el signo negativo, que todavía no he realizado. Y en este caso es el 1. Nuevamente 1 al cubo, es decir, 1 por 1 por 1 me da 1. Si lo multiplico por 2 me da 2 y dividido entre 3 me da 2 tercios. Entonces vamos a poner 2 entre 3. Lo voy a realizar por si llegara a haber dudas. 1 por 1 por 1, es decir, 1 al cubo multiplicado por 2 y dividido entre 3. A esto le voy a sumar 4 por 1. Es decir, hago esto con 1 porque es el resultado, es el inicio del intervalo que me dieron. En este caso me da 4.67, o sea 4.7. Y nos queda de esta manera, nuevamente recordando que esto es el resultado de lo naranja. Y aquí es importante ver que primero yo realicé esta operación antes de la resta. Porque si yo lo hiciera de manera directa, pues me tendría aquí un error. Habría que evaluar aquí primero esto, si se quisiera hacer directo, entre paréntesis. Bien, ya que tenemos esto, pues ponemos 373, que es esta resta, 373.3 menos 4.7. Y me da 368.6. Recordemos que esto hasta el final es donde estoy realizando estas dos restas que me aparecían acá. Hice las dos restas y al fin obtengo estos números. Posteriormente, que unidades cuadradas, recordando nuevamente que esto que tenemos únicamente fue el resultado de la segunda integral. Es decir, aquí integré, aquí sustituí los valores, ya que obtuve los resultados para los diferentes intervalos. Al final hago la resta y ya obteniendo este resultado. Ya con los dos resultados, recordemos, este es el área bajo la curva de esta función y este es el área bajo la curva de esta función. Para obtener el área entre las dos curvas, pues realizamos dicha resta. En este caso es 938 menos 368.6. Y esto me da 569.4. 569.4 unidades cuadradas. Y este es mi resultado final. Probamos nuestro resultado, que es 569.4 y es correcto. Vamos a la siguiente pregunta del bloque número 69. Determinar el área comprendida entre las gráficas de las funciones y igual a 2x cuadrada más 4 y y igual a menos x más 214 en el intervalo 1,10.
Iniciamos poniendo los datos nuevamente. En este caso tengo nuestras dos funciones que son y igual a 2x cuadrada más 4 y y igual a menos x más 214 en el intervalo 1,10. La fórmula que es la misma, la integral de a hasta b de g de x menos la integral de f de x desde a hasta b. Recordando que aquí están nuestros valores de a y de b, que son los que van a ir aquí en la parte externa de la integral. Bien, procedemos a hacer la sustitución, para lo cual tenemos que asignar una f y una g, que recordemos puede ser de manera indistinta, en este caso f y g, y vamos a hacer lo mismo. Queda entonces esto como la integral de g, que tenemos que es menos x más 214, diferencial de x, menos, nuevamente para separarlo y comodidad en el ejercicio, este signo negativo, que va a ser el último que voy a hacer, lo voy a realizar en color rojo, la integral de 2x cuadrada más 4 diferencial de x. Y el intervalo en el que voy a evaluar ambas es desde 1 hasta 10. Aquí de 1 hasta 10 nuevamente. Bien, teniendo esto presente, pues vamos a proceder a la resolución de dicha integral, dichas integrales. Bien, entonces empezamos con esta parte. Nuevamente vamos a separarla por colores, es decir, aquí todo lo que quede en amarillo pues va a ser una primera integral, y lo que tengamos de este lado en color naranja va a corresponder a mi segunda integral. Lo voy a desarrollar como ejercicios separados para que al final sencillamente haga la resta y poder evitar errores. Bien, integramos esto. Como vemos aquí, esta x tiene un 1 implícito como exponente, de modo que la integral me quedaría como x cuadrada, y recordando que esto que encontré de exponente lo pongo también dividiendo. Aquí tenemos un signo negativo, entonces ese se lo respetamos. Esta sería la integral del primer término. El segundo término, como no tiene x, pues recordamos que sencillamente se le agrega la x. Y esto indicamos que se tiene que evaluar desde 1 hasta 10, que es el intervalo inicial que nos dieron. Bien, a esto le vamos a restar la otra integral, que va a ser aquí 2x cuadrada. Como es x cuadrada, pues esta se convierte en x cúbica. El exponente que encontramos se lo ponemos dividiendo, y aquí teníamos un 2. Entonces esta integral es 2x cúbica. Más 4, en este caso, como el 4 está solito, sencillamente le agregamos la x. E indicamos, como estaba expresado en la integral, que se tiene que evaluar desde 1 hasta 10. Procedemos entonces a hacer nuestra resolución. Vamos a realizar primero la del lado izquierdo. ¿Y qué significa? Recordemos que esto lo vamos a evaluar para el intervalo de 10 y para el intervalo de 1. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues entonces, que tenemos aquí, copiamos esto y en lugar de la x pongo paréntesis, menos x cuadrada entre 2 más 214x, menos, porque recordemos que aquí va a haber también un signo negativo que voy a realizar al final. Vamos a ponerlo en color morado. Esto mismo, es decir, esto que tengo acá, que es menos x cuadrada, aquí yo puse signos paréntesis de más, no importa, más 214 y también esta parte de la x. Porque recordemos que todo esto tenemos que evaluarlo. Vamos a poner los colores aquí. Aquí dentro del color amarillo, si bien todo esto es el color amarillo, es decir, la respuesta de esta integral, recordemos que aquí hay dos elementos. Uno de cuando se evalúa en 10, que es toda esta. Es decir, que aquí voy a escribir el 10, 10 y 10, que son los valores de la x. Y en el otro, vamos a ponerlo en color verde, lo que corresponde al otro intervalo, es decir, a 1. Aquí tiene que ir el 1 y número 1. De modo que aquí se ve que entonces esta integral, esta función evaluada en los valores desde 1 hasta 10, va a tener los valores tanto de 10, que es toda esta función donde aparecen los valores de x, pero con el valor de 10, y nuevamente esta función completa, pero con los valores de 1. Y nuevamente aquí una resta, que es la última operación que vamos a hacer de esta parte. Y aquí obviamente pues va la de la otra integral que más adelante haremos. Hacemos estas operaciones entonces.
Aquí hay que tener cuidado con este signo negativo. Aquí lo que me está indicando es que primero elevo al cuadrado y después le cambio el signo. De modo que yo tengo que hacer que 10 al cuadrado, que es esto de aquí, y posteriormente le cambio el signo, es decir, menos 100. Y es lo que habría que hacer. Bien, entonces lo realizamos. Entonces esto me da 10 al cuadrado 100, por el signo negativo es menos 100. Entonces por menos 1, que es lo que significa menos 100, y lo divido entre 2. De modo que me da menos 50. Menos 50 es únicamente esto de aquí. Y tenemos otro término, 214 por 10, pues me da 2140, es decir, solo le agrego un 0. Y recordamos que esto es sencillamente el resultado de haber evaluado el 10. Luego aquí está el signo negativo, que recordemos que es por el intervalo. Y vamos a realizar lo mismo para el 1. En este caso vamos a tener 1 por 1, 1. Entre 2, pues 1 medio. Y aquí me quedaría entonces menos 1 medio más 214, porque 214 por 1 es 214. Evidentemente, si aquí ustedes tuvieran otro valor de intervalo, pues no les daría lo mismo, sino les daría otra cosa. Y entonces esto que pusimos aquí es el valor del resultado de cuando yo puse 1. Pero estos dos resultados siguen perteneciendo a la integral inicial de menos x más 214, que nos quedó de esta manera, de modo que aún no acabamos esto. Vamos resolviendo por colores entonces nuevamente, que es menos 50 más 2140 y me da 2090. 2090, y este número que tengo 2090 le vamos a restar. Hasta este momento es donde voy a hacer esta resta del intervalo. Es menos 1 medio más 214. Entonces, menos 1 medio más 214 y me queda 213.5, porque nada más le quité la mitad de una unidad al 214. Entonces queda 213.5. Y nuevamente es importante ver que esto que hicimos aquí corresponde a los valores del intervalo. Lo de azul es cuando sustituí 10, lo de verde es cuando sustituí 1. Y esto corresponde todavía al resultado de la primera integral. Hacemos la resta, tenemos entonces 2090 menos 213.5 y el resultado que obtengo es 1876.5. Y esto pues hasta este momento es el resultado de la primera integral, 1876.5 unidades cuadradas. Entonces todo esto que hice pues es sencillamente esta parte. Pero como vemos nos falta resolver la otra integral, es decir que aquí tenemos signos negativos. Vamos a pasar entonces a la resolución de mi otra integral y vamos a respetar los mismos valores, es decir aquí para el 10 va a estar en color azul y para el 1 en color verde. De modo que hacemos el mismo ejercicio. ¿Qué vamos a tener? Pues vamos a poner esta misma función, es decir 2, en lugar de la x ponemos paréntesis, 2x cúbica entre 3 más 4x menos, nuevamente aquí este signo de resta, que es el del intervalo, y ponemos esto mismo, 2x cúbica más 4x, y bueno, aquí son entre 3. Bien, entonces seguimos con esta parte, recordando que aquí vamos a poner el 10, es decir, en los dos elementos, puesto que todo esto es la sustitución, es decir, copié todo esto, pero sustituyendo el 10, y después de este lado corresponde a la misma función, vean 2x cúbica más 4x, es decir, esto de acá, pero con el número 1 sustituido en lugar de la x. Es decir, lo mismo que hice del otro lado, pero ahora con la otra función. Y nuevamente todo esto pues corresponde al resultado de la segunda integral, es decir, de todo esto.
Lo vamos resolviendo como lo habíamos hecho, es decir, dentro de la misma integral, es decir, todo corresponde a la integral en morado. Es 10 al cubo, o sea, 10 por 10 por 10, multiplicado por 2 y dividido entre 3. Nos da este número 666.7, ya lo estoy redondeando, más, y aquí 4 por 10 me da 40. Entonces vemos que aquí estos dos números hay una operación que todavía debemos de hacer, pero me aparecen 2 por los dos términos que tengo acá. Luego el signo menos correspondiente al intervalo, que lo voy a hacer después. Y nuevamente aquí el resultado de evaluar la función con 1, que es 1 al cubo, es decir, 1 por 1 por 1, que multiplica a 2 y divide entre 3. Multiplicado por 2 y dividido entre 3 me da 0.6, lo redondearemos a 0.7, más 4, porque 4 por 1 es 4, para este caso. Recuerdo que ustedes podrían tener algo distinto, y en todo caso pues solo harían la operación correspondiente. Bien, procedemos a hacer todo esto que vamos a poner aquí, pues esta operación. Tenemos 666.7 más 40 y nos da 706.7, y esto es el resultado de evaluar la función en 10. Pero a este todavía le tenemos que restar el resultado de evaluar la función en 1, que es 4 más 0.7 me da 4.7. Y recordando que todo esto corresponde a mi segunda integral. Ya que realizo esto, pues esta operación 706.7 menos 4.7 me da 702. Lo pueden comprobar en la calculadora. Y este 702 finalmente es el resultado de la segunda integral. Bien, entonces repasemos rápidamente lo que llevamos hasta ahorita. Tenemos las dos integrales que pusimos de la fórmula separada con un signo menos, cuyo significado es la diferencia, ¿no? Es lo que se va a encontrar dentro de las curvas. Bien, resolvemos cada integral por separado. Aquí resolvimos una integral. La copiamos para sustituir los valores, primero en el intervalo mayor, luego en el intervalo menor. Vamos sacando los diferentes resultados, haciendo las operaciones, sin tener teniendo en cuenta esta separación, que esta resta es la que vamos a realizar hasta el final, y también la otra resta que corresponde a los intervalos. Hasta que yo no obtuve el resultado final del intervalo mayor, en este caso, le resto la del intervalo menor, de modo que así obtengo el último valor. Y lo último lo hicimos acá. Aquí estamos agrupando en bloques color amarillo de una integral, color naranja de otra integral, y también los diferentes resultados. El color azul para el resultado de evaluar la función en mi intervalo mayor, es decir, en este caso 10, y en verde para el intervalo menor, en este caso 1. Una vez que hice estas operaciones, pues obtengo los dos resultados. Finalmente, hasta que obtuve los dos resultados, puedo hacer esta operación, es decir, 1876 menos 702, y me da 1174. Y hasta este momento, 1174 es mi resultado, que yo hago la operación y me queda esto. Probamos nuestro resultado entonces, 1174, que es correcto. Pasamos a la última pregunta del bloque, número 70. Determinar el área comprendida entre las gráficas de las funciones y igual a x cuadrada más 9 y y igual a menos x cuadrada más 60 en el intervalo 3,5. Iniciamos copiando nuestros datos, en este caso las funciones que tenemos, y igual a x cuadrada más 9 y y igual a menos x cuadrada más 60. El intervalo que va a ser de 3 a 5. La fórmula, que es la misma que hemos estado usando, la integral de g de x de a a b, menos la integral de f de x también desde a hasta b. Como hemos hecho, vamos a poner este signo negativo en rojo para ver qué es la última operación que vamos a realizar, y procedemos a la sustitución. Nuevamente tenemos que asignar letras, en este caso f y g, recordando que pueden ser al revés.
y no va a pasar nada, salvo un signo que bueno, se le podría cambiar al final y no va a ocurrir más. Bien, pasamos a la sustitución. Si tenemos que g de x es esta, entonces lo primero que tenemos es la integral de menos x cuadrada más 60 en el intervalo de 3 a 5, diferencial de x, menos la otra integral, que es la integral de x cuadrada más 9, diferencial de x, en el intervalo también de 3 a 5. Bien, así como lo realizamos en el ejercicio anterior, vamos a separarlas por colores para ir haciendo la resolución respectiva. Vamos a tener entonces lado izquierdo amarillo, lado derecho naranja, y en los intervalos, nuevamente, intervalo mayor en color azul para los dos casos, e intervalo menor en color verde para los dos casos. Bien, a partir de estos códigos de colores, pues procedemos a resolverlo. Resolvemos la primera integral, como sabemos aquí es una x cuadrada, entonces me va a quedar como x cúbica. El exponente que encontré se lo pongo dividiendo y había un signo menos, el cual lo respeto. El segundo término es más 60x, sencillamente se le agrega la x porque no tenía, y aquí lo vamos a evaluar desde 3 hasta 5. Ponemos el signo negativo final que separa las dos integrales y resolvemos la otra. Esta x cuadrada entonces queda como x cúbica entre 3, recordemos le sumamos 1 al exponente y lo ponemos dividiendo, más 9x. ¿Por qué? Porque este término no tiene x y sencillamente se le agrega. Y vamos a indicar que se está evaluando en el mismo intervalo. Entonces, nuevamente ponemos los colores respectivos para no perdernos. ¿Y qué es lo que vamos a poner aquí? Pues los valores de los intervalos. Color azul para los intervalos mayores, color verde para los intervalos menores. Y procedemos entonces a hacer la resolución ya de manera directa de estas dos. Entonces empezamos con la de color amarillo, posteriormente la de color naranja, que es copiar esta misma, solo que en lugar de la x ponemos paréntesis. Ponemos entonces menos x cúbica entre 3 más 60x, que esto va a corresponder al intervalo mayor, menos, que es la que me va a separar los intervalos, y tengo que anotar esto mismo, menos x cúbica entre 3 más 60x, pero que va a corresponder al intervalo menor. Entonces lo vamos a indicar, encerramos aquí respectivamente, y aquí todavía no he sustituido, pero ya se va viendo como aquí tengo exactamente lo mismo de los dos lados, solo que en uno pues pongo el valor 5. Recordemos que es la función completa, en lugar de la x se sustituyen los valores, y en este caso es 3. Y recordando que todo esto corresponde únicamente a la primera integral. Entonces voy evaluando, ya en este caso lo voy a hacer de manera más, bueno, vamos a desarrollarlo igual. Entonces tenemos 5, 5 al cubo, que es 5 por 5 por 5, esto de acá, por menos 1. ¿Por qué por menos 1? Por este signo menos que aparezca aquí. Y a todo esto lo voy a dividir entre 3. El resultado que me da entonces es menos 41.7, si lo redondeo. Menos 41.7 más 60 por 5, 6 por 5, 30 y un 0, 300. Lo pueden corroborar en su calculadora. Y esto corresponde nuevamente a la sustitución de 5, nada más. Luego tenemos el signo negativo por los intervalos y vamos a ver cuánto me da en 3. Aquí tenemos 3 al cubo, que es 3 por 3 por 3, con un signo negativo que ahorita se lo ponemos dividido entre 3, que es como si quitáramos este. De modo que nos da 9, vemos, nos da 9. Como hay un signo negativo que aquí teníamos, le pude haber puesto aquí por menos 3 o menos 1. Recordemos que este es un signo negativo que viene desde acá. Y aquí nuevamente le vamos a sumar 6 por 3, 18 y un 0, 180. Es decir, 60 por 3
180. Bien, entonces recordando que esto es el resultado de sustituir el 3 en lugar de las x, y todo esto corresponde aún a la primera integral. Bien, lo que sigue entonces es hacer las operaciones respectivas, primero del bloque azul y luego del bloque verde. Entonces tenemos aquí menos 41.7 más 300 y nos da 258.3, que corresponde a la sustitución de 5 menos, y ahora es menos 9 más 180, que da 171, y esto corresponde a la sustitución de 3. Nuevamente todo esto corresponde a la primera integral, y finalmente hacemos la resta. 258.3 menos 171, que me da 87.3. 87.3 unidades cuadradas. De modo que si mi ejercicio hubiera sido sencillamente resolver esta integral, pues este sería mi resultado. Pero como no es así, entonces llevamos un resultado parcial, ponemos el signo menos que me separa las dos integrales, y procedemos a resolver la otra integral, que más que la integral es la sustitución de los valores del intervalo. Bien, entonces como hemos visto, pues vamos a resolver lo correspondiente a la segunda integral. Lo primero que hacemos es copiar esto mismo, pero pongo mis paréntesis para sustituir en lugar de las x. Y esto va a estar separado por un signo negativo y lo vuelvo a copiar tal cual está, pero cambiando las x por paréntesis. De modo que notemos, tengo esto mismo escrito, tanto aquí como aquí, separados por el signo negativo. Como ya dijimos, 1 va a corresponder al intervalo mayor, en este caso 5. Aquí lo ponemos 5. Y lo otro va a corresponder al intervalo menor, en este caso 3. Que vamos a resolver antes de hacer la resta. Bien, ya con esto en mente, seguimos la resolución. Nuevamente indicamos que se trata estos resultados de la segunda integral. Es 5 al cubo, 5 por 5 por 5, dividido entre 3. Y nos da 41.7. 41.7, y aquí 9 por 5, 45. Entonces estos dos resultados corresponden a la sustitución de 5. Menos, vamos a poner los de la sustitución en verde, es decir, 3 al cubo entre 3. Como ya hemos visto acá, pues me va a dar 9, pero lo hacemos 3 por 3 por 3, que es 3 al cubo. Y si lo divido entre 3, 9. Y aquí más 9 por 3, 18, 27, perdón. Voy a poner aquí 27. Y entonces seguimos con la resolución. 41.7 más 45, que es el resultado de sencillamente hacer la última operación de la sustitución en 5, y me da 86.7. Recordemos, todo esto es de color azul. El signo negativo correspondiente al intervalo, y aquí es 9 más 27, que me da 36. Bien, entonces ya hasta que tengo estos resultados parciales, finalmente el resultado de la sustitución de 5, que me da 86.7, y de la sustitución en 3, que me da 36, hasta el final hago esta resta, que es la resta correspondiente al intervalo. Tengo entonces 86.7 menos 36, me da 50.7.
Y esto, 54.7 unidades cuadradas, es el resultado de mi segunda integral. Entonces, ya con estos resultados parciales, pues puedo pasar a la última parte, que es sencillamente hacer la última resta. Entonces tengo el resultado de la primera integral, es decir, 87.3, menos el resultado de la segunda integral, 50.7. Y el resultado que obtengo es de 36.6 unidades cuadradas. Probamos nuestro resultado entonces, 36.6 unidades cuadradas, que es correcto.